Deseamos que el Dios de nuestra esperanza te llene hoy de todo gozo y paz en el creer, para que abunde en tu corazón la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Te damos la bienvenida. Muy buenos días, familia, sean todos bienvenidos a la transmisión de Iglesia Online. Es un gozo, es un placer que puedas estar allí desde tu hogar, desde la comodidad de tu casa, acompañándonos, que puedas disponer hoy tu corazón para recibir esa palabra maravillosa que hoy el Señor tiene para tu vida y asimismo para venir juntos en unidad de espíritu, en unidad de fe, para adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Y antes de entrar en este tiempo de alabanza, de adoración, quiero invitarte a que me acompañes al Salmo 104, versículo 31. Este salmo es un salmo que se titula Dios cuida de su creación, pero me parece hermoso el final con el que concluye este salmo y dice: sea la gloria al Señor para siempre, alégrese el Señor en sus obras, Él mira la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. Al Señor cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en Él, yo me regocijaré en el Señor. Fíjate qué hermoso es este salmo. Y el salmista decía: cantaré, adoraré, exaltaré al Señor. Y me encanta cuando dice: yo me regocijaré en el Señor. En el Señor encontramos esa plenitud. En el Señor podemos deleitarnos, podemos encontrar esa plenitud, ese deleite, ese gozo que quizá todas las cosas materiales no pueden darnos, que quizá en medio de las dificultades es tan difícil poder sentir. Pero cuando tú te acercas al Señor, cuando tú dispones tu corazón para alabarle, cuando tú le dices: Señor, heme aquí estoy, Señor, quiero ser ministrado por tu presencia, quiero que tú quites las cargas, quiero que tú disipes todo lo que me impide fluir en tu presencia. Vas a ver cómo Él comienza a llenarte, cómo Él comienza a saciar todo tu ser. Así que yo quiero invitarte, aquí donde estás, cierres tus ojos y dispongas tu corazón. Amado, hermoso y precioso Padre Celestial, Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy estamos aquí, hoy está tu pueblo, hoy está tu iglesia unida en unidad de fe, en unidad de corazón, para alabarte y para adorarte con todo lo que somos, Señor. Henos aquí, Señor, aquí estamos. Tú sabes, Padre, cómo se acerca cada uno de mis hermanos en esta mañana. Tú sabes, Señor, quizás las preocupaciones con las cuales ellos se acercan. Tú sabes sus cargas, sus luchas, sus temores, sus inseguridades, Señor. Pero aquí estamos, Padre, y queremos colocar y entregar eso en tus santas manos y pedirte que en esta mañana seas tú nuestro deleite, Señor. Seas tú, oh Padre, quien lo cambie, quien lo transforme todo. Seas tú, oh Padre, quien ministre cada parte de nuestras vidas, cada parte de nuestro ser, Señor, sea tocado y ministrado por ti. Ven, Espíritu de Dios, ven a este lugar, ven aquí, Señor, y hazte real, Señor. En esta mañana dile: Señor, yo quiero sentirte, purifícame, lávame, renuévame. Ven, Señor, hoy. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven,
preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restaura
Señor, toda la honra, toda la exaltación sean para ti. Glorifícate, Señor, en tu pueblo, Señor. Glorifícate en cada alma, en cada persona que está allí detrás de esta pantalla, Señor, sea ministrada por ti. Y tú te glorifiques, Señor, aún en medio de la enfermedad, aún en medio del dolor, aún en medio de la prueba, Señor, seas tú glorificándote en cada vida y en cada corazón. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti.
invito a que ahí donde estás puedas seguirte gozando en la alabanza del Señor. Si estás sentado, te invito a que te levantes, a que te goces, a que puedas disfrutar de su presencia y cantar con todo tu ser, brincar, saltar. Deleítate en su alabanza. Espíritu Santo, revélame a Cristo. Yo quiero más de ti, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Gózate la alabanza al Señor. Dile: yo te adoro, Señor, porque tú eres santo. Espíritu Santo, revélame a Cristo. Yo quiero más de ti, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Espíritu Santo, revélame a Cristo. Yo quiero más de ti, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Y el que vino triste, que se ría; el que vino triste, que se mueva; el que vino triste, que grite. Y el que vino triste, que se ría; el que vino triste, que se mueva; el que vino triste, a saltar. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Santo, 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 oh, oh, santo, 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 eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Santo eres tú, Señor, y toda la alabanza sean para ti por los siglos de los siglos. Amén y amén. No sé tú, pero yo me gocé completamente en la alabanza del Señor. Y te invito a que puedas seguirte gozando en el tiempo de la palabra que viene. Si te estás conectando hasta este momento,
bienvenido. Deseo que hoy el Señor sea ministrando tu vida grandemente. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que te suscribas. Recuerda que es Semilla de Reino Iglesia Cristiana. Dale en la campanita para que actives todas las notificaciones, puedas estar al pendiente de todo lo que va a estar por venir, que créeme que son cosas maravillosas y estamos trabajando en ello. De igual forma te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Semilla de Reino Iglesia Cristiana y en Instagram como Semilla de Reino. De esta forma te invito a que dispongas, a que prepares tu corazón para el tiempo de la palabra que está por venir. Bendiciones. Muy buenos días para todas las personas que se están conectando en este momento. Vamos a dar inicio al tiempo de estudio de la palabra, un tiempo que deseo que sea de gran bendición para sus vidas. Créanme que hoy Dios tiene una palabra maravillosa, ha sido una palabra que ha edificado mi vida grandemente y que deseo también que edifique sus vidas. Antes de iniciar este tiempo, quiero invitarte a que ahí donde estás, cierres tus ojos, dispongas tu corazón y podamos encomendar este tiempo en las manos de Dios. Amado, hermoso y precioso Padre, hoy, Señor, queremos venir delante de ti, queremos disponer nuestro corazón para recibir esa palabra, Señor, que tú tienes preparada hoy para cada uno de nosotros. Queremos pedirte, Señor, que seas tú preparando nuestro corazón, que seas tú preparando, Señor, la mente, el alma, el espíritu de cada una de las personas que está viendo esta transmisión para recibir esa palabra que hoy tú tienes, que sea una palabra, Señor, que penetra hasta lo más profundo del ser, que sea una palabra que germine, Señor, y dé fruto para toda buena obra en Cristo Jesús, que sea tu Santo Espíritu, Señor, revelándola a cada uno de nosotros y que seas tú, oh Padre, hoy usándome como instrumento, Señor, para predicar y compartir esta tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. El título de la prédica del día de hoy es ¿a quién sigues? ¿A quién seguimos? ¿Quiénes son esas personas que deseamos imitar? ¿De quienes no perdemos el rastro? ¿De quienes estamos constantemente pendientes de su vida, de lo que hacen? Y si tú pudieras reflexionar en este momento acerca de esas preguntas, yo creo que ya vendría la imagen a tu mente de esa persona que tanto sigues. Si analizamos, muchas veces estamos tan pendientes de la vida de otros, del mundo, de los bienes, de los negocios, de las tendencias, de productos, aún de placeres. Estamos constantemente rodeados y somos bombardeados en todos lados por todo lo que el mundo nos ofrece. Seguimos pensamientos, ideologías que aunque todo esto nos parezca interesante, que aunque pueda distraernos quizá por un momento, al final del día yo creo que todo esto resta importancia. Al final, lo que tú hayas visto, todo lo que tú sigas, no te puede satisfacer de una forma plena, porque todo es efímero, todo es pasajero y jamás ese tipo de cosas, lo que sigamos, lo que veamos, las personas, las cosas, ideologías, podrán llenarnos de una forma plena, podrán hacernos sentir quizás ese gozo y esa paz que sea duradero. Y no sé si te ha pasado que en algún momento coges tu celular para quizá desestresarte, comienzas a mirar tus redes sociales y mientras más miras te vas dando cuenta de todo lo que aparece. Quizá aparece ese amigo que tiene la vida perfecta, aparece ese producto que tanto quieres, que tanto deseas, y terminas luego de un largo tiempo de mirar tus redes frustrado porque no tienes lo que tiene la otra persona,
quizás deseando tener más. Y en cierto modo, todo ese tipo de cosas que seguimos nunca van a poder satisfacernos plenamente, y por el contrario, muchas de ellas sí pueden desviarnos del propósito de Dios y robarnos el privilegio de disfrutar de esa plenitud que Dios desea ofrecernos, de esa plenitud que Dios quiere que tú y yo disfrutemos. Y quizá tú le has dado seguir a muchas personas y a muchas cosas, pero no le has dado seguir a la persona más importante, la única que puede cambiar y transformar tu vida, y la única que puede satisfacer todo tu ser. ¿Quién es? Vamos a verlo en esta mañana, y quiero que me acompañes a Juan capítulo 8, versículo 12. Dice: Jesús, la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y fíjate, este es un versículo corto pero supremamente revelador, y es porque nuestro Señor Jesucristo dice: el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Y qué significa seguir? En el término griego, en el original, dice estar propiamente en el mismo camino con alguien o acompañar, específicamente como un discípulo. Si nosotros nos damos cuenta, seguir implica que tú estés haciendo lo mismo que está haciendo otra persona, que tú estés en el mismo camino, en la misma dirección, en el mismo propósito. Y recordemos que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Jesús dice: el que me sigue no andará en tinieblas, es decir, aquel que decide ir en pos de Jesús, aquel que decide tomar el camino que Él nos ofrece, no andará en tinieblas. Seguir a Jesús significa vivir en su verdad, significa poner nuestros pies donde Él los puso, significa hacer lo que Él hizo. Y fíjate qué definición tan hermosa la que podemos extraer, porque seguir no implica solamente conocer. No implica solamente decir: sí, yo creo en Jesús, yo le conozco. No, seguir es una acción. Implica comenzar a caminar en pos de. Tú no puedes seguir a Jesús si tú sigues estando en el mismo lugar, si tú sigues haciendo las mismas cosas. Seguir a Jesús implica dejar todo lo que estaba detrás de nosotros, todo lo que era de nuestra vida pasada, para renunciar a ello, como decía el apóstol Pablo, despojarnos de todo el peso del pecado y comenzar a caminar en pos de Él, siguiendo todo lo que Él dejó en su palabra, hasta el día en el que alcancemos la plenitud de Cristo y disfrutemos en su presencia con nuestro Señor. Esa es la meta y el verdadero propósito del creyente. Y seguir va ligado de imitar, de hacer lo mismo que Cristo hizo y que Cristo nos dejó ejemplo en su palabra. Toda la palabra contiene estos principios en los cuales nosotros podemos fundamentar nuestra vida, afirmar nuestras acciones, tomar decisiones bajo la dirección del Espíritu Santo, que ha sido el consolador que Él ha dejado para que ese caminar, para que ese seguir no sea un seguir solo, no sea que tú y yo vamos por un camino solos, sino que en la medida en que nosotros caminamos con Cristo, su Espíritu va allí dentro de nosotros, acompañándonos constantemente. Y quiero que me acompañes a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 25. Dice: pues para esto fuisteis llamados,
porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Cuando nosotros verdaderamente tomamos la decisión de seguir a Jesús, comenzamos a andar en la luz y en la verdad. Y el apóstol Pedro decía: sigáis sus pisadas. Él nos dejó el ejemplo, Él es nuestro ejemplo. Por eso nos llamamos cristianos, porque nosotros seguimos a Cristo. ¿Y cuál fue ese ejemplo que Cristo dejó? Dice aquí: el cual no hizo pecado, no se halló engaño en su boca. Nos da ejemplo de que por ende nosotros no debemos engañar, de que aun cuando nos maldicen, aun cuando nos atacan, ¿cómo debemos responder nosotros? ¿Contraatacando? ¿Qué dice la palabra del ejemplo de Jesús? No respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba su causa a Dios. Es decir, tenía una absoluta dependencia. Y aquí el apóstol Pedro redacta y afirma unas características de Jesús que nosotros también debemos seguir. Y si tú piensas en este momento, nada más revisando estos aspectos, ¿sigues a Jesús? ¿Estás siguiendo su ejemplo? ¿O cómo reaccionas cuando alguien te juzga, cuando alguien te critica, cuando alguien dice algo que no es cierto? ¿Vas y te pones a pelear o le dices: Señor, han dicho esto de mí? Tú sabes, encomiendo mi causa. ¿Dices aún mentiras? ¿Aún engañas? ¿Una mentirita piadosa? ¿Cuál es verdaderamente aquello que estás siguiendo? ¿Realmente tú estás siguiendo el ejemplo de Cristo como cristiano o solamente tienes la etiqueta, mas no has tomado la decisión de seguir a Cristo? Y vemos que en Juan 8, en el primer pasaje que leíamos al principio, dice: el que me sigue no andará en tinieblas. Aquel que le sigue a Jesús, como veíamos, anda en la luz. Pero aquel que no le sigue, ¿cómo anda? Dice la palabra que anda en oscuridad. Nos permite entender que aquellas personas que aún no han tomado la decisión de seguir a Cristo, o que aunque creen en Cristo, no le siguen, no tienen una vida de luz. Su vida está en tinieblas. ¿Y qué significa andar en oscuridad? ¿Qué significa andar en tinieblas? Efesios 2, del 1 al 3, los resume de una forma maravillosa. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Andar en tinieblas, andar en oscuridad, es andar en una vida
de pecado, en una vida desordenada, en una vida lejana del propósito de Dios, una vida contraria a la palabra de Dios. Y dice Efesios, siguiendo la corriente de este mundo. Aquellos que no siguen a Jesús siguen la corriente de este mundo, son guiados, son direccionados por todo lo que el mundo ofrece, por todo lo que el mundo dice. Su vida gira en torno a todo lo que el mundo propone, a todo lo que el mundo les da y les motiva a seguir. Y dice, siguiendo los deseos de la carne. Cuando tú estás en oscuridad, tú haces todo cuanto tu carne te demanda, dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, o sea, teniendo una vida completamente guiada y direccionada por nuestra carne, por nuestro ser y siguiendo esa corriente del mundo. Entonces, hasta aquí podemos mirar cómo es una vida siguiendo a Cristo y cómo es andar en tinieblas siguiendo la corriente del mundo. Hoy en día hay creyentes que aunque creen en Cristo, aún siguen al mundo, aún siguen estando en las tinieblas, porque aunque creen en Jesús, aunque asisten a transmisiones online, aunque ven videos y prédicas, su vida sigue siendo direccionada por la corriente del mundo. Ese sigue siendo el camino que siguen, porque creen, mas no obedecen y quieren seguir llevando una vida quizá de placeres, seguir disfrutando de todo lo que el mundo ofrece, que a la larga resulta siendo un placer temporal. Muchos creyentes creen que están bien, creen que su vida está en orden cuando realmente su vida es contraria a la palabra de Dios, porque aunque creen, siguen todavía la corriente del mundo cuando Dios ya nos ha dado un mandato, cuando Dios ya nos ha dicho y nos ha revelado a través de su palabra qué es lo que nosotros debemos hacer, a quién debemos seguir, a quién debemos servir. Y miremos lo que dice Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él seguiréis. ¿Y cuántos énfasis podemos encontrar en este versículo en relación a Él? Dice, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Y qué enfático es la palabra del Señor en que sea a Él a quien nosotros sigamos. Tristemente hay creyentes que hoy en día siguen más al hombre que a Cristo, siguen más a su esposo, a su pareja, a sus hijos, a sus amigos. Prácticamente las personas van detrás de las personas, temen a su pareja, hacen todo lo que su pareja o determinadas personas les digan, escuchan constantemente la voz de esas personas por encima de la voz de Dios, hacen y se deben y sirven a lo que digan esas personas. Su pleitesía está constantemente ahí a fin de mantener aferrada a esa persona, a fin de no dañar una relación, y terminan siguiendo a esta persona y idolatrándola. Y a veces es muy fácil caer en eso, es muy fácil caer en que la persona que sigamos no sea Dios, sea otra, quizá porque tú dices, es que si no hago esto, va a pasar aquello, si yo no sigo, si quizá yo no hago lo que Él dice, quizá mi matrimonio se puede acabar, esta amistad se puede acabar. Pero vemos que la palabra dice, no, tú no tienes por qué seguir al hombre. Tú no te debes al hombre. ¿Quién es el que ha pagado el precio por tu vida? Cristo.
Dios es el que ha dado a su Hijo en rescate por ti y tú te debes solamente a Él. Y ese es el error en el que muchas veces muchos creyentes pueden caer, y es que por temor al hombre, quizá por temor a sus jefes, mienten, porque ellos les dicen: mire, haga esto, diga esto, por temor a perder su trabajo, mienten. Y ahí es donde se evidencia nuestro carácter espiritual, qué tan firmes nosotros estamos en Cristo y a quién verdaderamente seguimos. Y yo te invito a que desde ya tú puedas ir reflexionando a quién realmente tú estás siguiendo, a quién realmente tú estás obedeciendo, a quién realmente tú estás imitando, la voz de quién estás realmente escuchando. Y así como podemos seguir a personas de nuestro círculo, de nuestro entorno, también hay creyentes que hoy en día siguen más a sus líderes que a Cristo, que sobreponen la autoridad de sus líderes por encima de la palabra de Dios. Nos encontramos en unos tiempos en los cuales la apostasía se ha levantado de una manera sorprendente. Cada día yo creo que salen más videos de herejías, de doctrinas que se predican, y prácticamente no solo se trata y no solo sorprende las herejías que pueden decir, sino sorprenden dos cosas también. La primera es cómo el pueblo dice amén a esas herejías. Y la segunda es como muchos de ellos defienden y justifican esas herejías y a sus líderes por encima de la palabra de Dios. Eso resulta sorprendente. Si bien la palabra dice en Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La apostasía ya estaba registrado en la palabra, que iban a haber hombres que iban a apostatar de la fe, que iban a predicar doctrinas de demonios, que iban a engañar. Esto ya estaba predicho, ya lo decía la palabra. Pero lo sorprendente es ver cómo el pueblo de Dios cree y cae en la trampa de creer completamente estas herejías. Y si bien aquellos que la predican tienen culpa, los creyentes que dicen amén también tienen culpa por no escudriñar la palabra de Dios, porque comen todo sin filtrar el alimento que les están dando. Y por eso, de alguna forma, al no alimentarse con un alimento sólido, con un alimento firme, con la palabra de Dios, de alguna forma están desnutridos espiritualmente, porque son nutridos de mentiras, de engaños, y debemos tener mucho cuidado con las personas a quienes seguimos, a quienes admiramos, a quienes escuchamos, aún dentro de todo el ámbito cristiano. ¿Por qué? Porque realmente el Señor es el que conoce los espíritus, y cómo saber cuando una persona está diciendo una herejía, cómo saber cuando una persona realmente está siendo apóstata, cuando realmente está engañando y diciendo algo contrario a la verdad. Hechos 17, versículo 10 al 11, nos da un ejemplo de cuando Pablo y Silas estaban en Berea. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Imagínense, ellos escudriñaban y verificaban que lo que Pablo y Silas estuvieran diciendo era lo que estuviera en la palabra de Dios.
Y ese es el ejercicio que tú y yo debemos hacer con cada mensaje que escuchemos de cualquier persona, de cualquier predicador, y no dejarnos mover que es porque es la autoridad, porque es el que tiene una iglesia de tantas personas, porque es el que tiene todo esto, porque es que no. Así sea el predicador más grande, lo único y nuestra roca firme y a quien nosotros seguimos es la palabra de Dios, la palabra de verdad. Y por eso muchos creyentes caen en la mentira, caen en el engaño, dicen amén a todo, reciben conocimiento por aquí, conocimiento por acá, por muchos lados, y resultan creyendo doctrinas contrarias a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando una persona no está firme en la palabra, cuando una persona no tiene sus convicciones claras de quién es en Cristo, de los principios claves, no tiene el fundamento de la palabra, ¿qué sucede? Cualquier viento de doctrina le mueve. Está como un árbol plantado en el agua, todo lo mueve. Pero cuando tú estás afirmado en la palabra, nada te puede mover. No importa venga una herejía camuflada, porque las herejías vienen camufladas como si fueran algo de verdad. Tú identificas bajo la dirección del Espíritu Santo y bajo la palabra aquella doctrina que viene y que no proviene de Dios. Así que tenemos que tener supremamente claro esto y estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque hay creyentes que creen en Cristo, que escuchan muchas cosas, pero no estudian por ellos mismos, no se sientan, no sacan su tiempo de, bueno, Señor, hoy voy a estudiar tu palabra, no voy a ponerme a escuchar esto, primero voy a escuchar y voy a tener un encuentro directo con la palabra. ¿Por qué? Porque si no también se acostumbra a que todo el alimento viene de afuera, a que todo nos lo dan, mas no desarrollamos esa capacidad también de interpretar. Así que tenemos que estar constantemente estudiando la palabra, no ser perezosos. ¿Por qué? No te conformes con escuchar simplemente un devocional de audio en la mañana. Coge tú la palabra y dile, Señor, ¿qué quieres hablarme? Y interpreta la palabra bajo el contexto, bajo lo que está allí, porque a veces podemos interpretar según nuestras propias emociones y conceptos. Y así como hay creyentes que no escudriñan la palabra, hay aquellos también que siguen más al hombre y que terminan cayendo en idolatría, y por eso debemos depender constantemente también. En el momento, un breve paréntesis, tenemos que depender cuando estudiamos en la palabra de la dirección del Espíritu Santo, porque si tú te acercas a leer la palabra por leerla, más no oras al Señor, ¿cómo esperas ser direccionado? Y siguiendo en el tema, hay creyentes que también caen en la idolatría y que no solamente quizá comen la palabra sin verificar que sea cierta, sino que defienden las herejías quizá que puedan decir sus líderes. Es sorprendente ver cómo quizá tú le puedes decir a una persona, mira, lo que tu líder está predicando no está bien en la palabra de Dios, y las personas automáticamente no, sacan la defensa, y por defender al hombre terminan rechazando la verdad de la palabra de Dios. Por defender a sus líderes terminan desviándose igual que ellos. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros debemos seguir a Cristo. Si bien Dios ha colocado a nuestros pastores, a nuestros líderes para guiarnos y direccionarnos, nuestra vida siempre tiene que ir acorde a lo que Cristo dice. Y si en algún momento algún líder, nuestro líder, llegase a decir algo
que estuviese mal, que estuviese fuera del contexto, que estuviese fuera de la palabra de Dios, nosotros, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debes hacer si tú ves que la persona que te está pastoreando dice algo contrario a la palabra de Dios? No sientas temor de que porque es el líder no puedo decirle nada, porque el siervo de Dios recibe con humildad la corrección también. Entonces, ¿qué debes hacer? Buscar la cita bíblica que interpreta esa verdad, ir de una forma muy respetuosa, porque no se trata de juzgar, criticar o condenar. Quizá puede que tu pastor se haya equivocado, que se le haya pasado, o bueno, hay muchos factores, pero el hecho es que tú vayas y seas instrumento y seas luz para tu pastor, para tu líder, y le digas: mira, esto es lo que dice la palabra, tú predicaste esto, esto es contrario a la palabra de Dios. Si el pastor o líder escuchó, amén. Y si quizá rechazó lo que tú le compartiste, ¿qué debes hacer? No te cargues. Ora por él para que el Espíritu Santo le muestre, le revele y convenza, porque él es quien convence de error. Así que eso es lo que tenemos que hacer. Y ahora yo te preguntaría también, ¿a quién tú escuchas? ¿A quiénes tú sigues? Porque muchas veces podemos escuchar a ciertas personas porque nos dicen lo que queremos oír. Porque quizá tú dices: no, es que a mí me gusta escuchar a esta persona porque constantemente habla de lo que yo siento, de lo que yo quiero y de lo que yo deseo. Porque me da una palabra, la palabra profética que siempre necesito. Y sí, no está mal que quieras escuchar una palabra en un momento que lo necesitas, pero está mal cuando todo tu enfoque sea escuchar lo que siempre quieres oír, y cuando no te gusta escuchar lo que confronta en cierto modo la condición en la cual tú puedas estar. Y dice 2 Timoteo 4 del 3 al 4. Llegará el tiempo en el que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Y revisa que no seas tú una de estas personas que buscan oír sus propios deseos, sus propias cosas, que buscan oír quizá personas o mensajes que puedan justificar la forma en la que tú estás actuando. Revisa si te gusta escuchar a aquellas personas que quizá predican claro y firme la palabra, porque quizá tú puedes decir: no me gusta escuchar porque me parece que predica muy fuerte. Pero ese fuerte, ¿en qué se basa? Se basa en que esa persona confronta quizá la situación en la que tú estás. Entonces tienes que revisar por qué escuchas y a quién escuchas. Recordemos que la palabra dice en Juan 8:31. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si nosotros deseamos seguir a Jesús, debemos estar dispuestos a seguir sus pasos, a obedecer la palabra de Dios por encima del hombre y a vivir como Él lo hizo, aun cuando pueda ser difícil. ¿Por qué? Porque el obedecer, el seguir a Jesús implica un esfuerzo, implica una negación, implica dejar atrás muchas cosas para ir en pos de Él. Y Él dijo: si me amáis, en Juan 14:15, guardad mis mandamientos. Si tú y yo verdaderamente amamos a Dios, si tú y yo hemos entendido el precio de lo que Cristo ha pagado por nosotros, si tú y yo hemos entendido esa gracia y ese favor inmerecido que Él nos ha dado, nosotros vamos a guardar sus mandamientos, porque no se trata de palabras, se trata de actos. Tú puedes decir: yo amo a Jesús,
pero toda tu vida es contraria a lo que Él dice en su palabra, entonces realmente no amas a Jesús. Pero si tú le amas, tú verdaderamente vas a guardar sus mandamientos. Y una promesa que el Señor da para aquellos que guardan sus mandamientos la describe ahí mismo en Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está en vosotros y será en vosotros. Y esa es la promesa que el Señor da para aquellos que guardan sus mandamientos, para aquellos que deciden seguirle a Él, y es que no estaremos solos en este caminar, no estaremos batallando por obedecer únicamente nosotros, sino que Él dice: yo rogaré al Padre y Él os dará al Consolador, Él os dará al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Mientras tú sigas la corriente del mundo, no puedes esperar ser guiado por el Espíritu del Señor. Pero cuando tú guardas sus mandamientos, tú vas caminando hacia Él de la mano y acompañado por su presencia que mora directamente en ti, la presencia de su Santo Espíritu. No estás solo, sino que Él está allí contigo, fortaleciéndote, levantándote y animándote. Tristemente, muchas personas no siguen a Jesús porque no están de acuerdo con Él, porque no están de acuerdo con sus mandamientos, porque quizá partes de la palabra les confronta, partes de la palabra no les gusta. Y así como hablábamos de que puede gustarnos escuchar ciertos mensajes y no otros, o ciertos pastores y no otros, porque descubren nuestra condición a través de la palabra, muchas personas no siguen a Jesús porque no están de acuerdo con su palabra, porque su palabra en cierto modo confronta su manera de vivir. Y si nosotros realmente queremos seguir a Jesús, debemos estar de acuerdo con sus principios, con sus estatutos, en obediencia, en fe, creyendo que todos sus mandamientos tienen un propósito de bendición. Hay cosas que quizá tú y yo no podamos entender, pero el Señor es perfecto, Él es soberano, Él sabe por qué dejó establecido esas cosas en su palabra y a su tiempo nos las mostrará, nos permitirá entender. Y te invito a que si hay cosas que quizá tú no entiendes, le digas: Señor, guíame, ayúdame a entender, revélame a través de tu Santo Espíritu, pero que puedas estar de acuerdo y puedas ser uno con Cristo. Que no haya división, porque la palabra dice en Amós 3:3: andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. No puedes andar, no puedes seguir, no puedes imitar a Cristo si no estás de acuerdo con lo que dice en su palabra. Así que revisa si hay razones por las cuales no estés de acuerdo, si hay razones que te impidan seguir a Jesús. Revisa cuáles son esas razones, por qué tienes esas razones, y dile al Señor que te permita entender a través de su palabra el propósito y el objetivo de todos sus mandatos, que siempre llevarán un plan de bien para cada uno de nosotros. Y para finalizar, quiero concluir con los versículos que están en Juan 10, versículo 27 al 28. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Los verdaderos cristianos, los verdaderos creyentes, las verdaderas ovejas del Señor son aquellos que escuchan su voz, son aquellos que no solo la escuchan y ya, sino que la escuchan, la creen y le siguen. Así que
yo quiero invitarte en esta mañana a que si quizá tú no sigues a Jesús, si quizá tú te revisas y dices, yo creo, pero no le sigo, nunca es tarde. Nunca es tarde para comenzar a seguir sus pisadas. Mientras tengas vida, mientras respires, puedes tomar la decisión de apartarte del mundo, de sus corrientes, de lo que estabas haciendo que no agradaba a Dios, y comenzar a caminar en un propósito de bendición, en un propósito que va a traer cambios y que va a traer una esperanza para tu vida. Vas a ver cómo cuando tú comienzas a seguirle al Señor, tu vida comienza a ser transformada. Sí, probablemente en algunos momentos tengamos que pasar pruebas y dificultades, pero lo maravilloso es que aún esas pruebas y dificultades nos hacen más fuertes, nos forman para ser cada día más como Cristo. Y el Señor concluye este versículo dando una promesa para aquellos que le siguen. Y es, yo les doy, dice el versículo 28, yo les doy vida eterna. Es decir, que aquellos que le siguen tendrán vida eterna. No perecerán, no morirán jamás. Claramente se está refiriendo al espíritu, a una condición espiritual, porque físicamente todos en algún momento tendremos que morir, pero dice la palabra y culmina diciendo, ni nadie los arrebatará de mi mano. Cuando tú sigues a Jesús, no hay nada que pueda apartarte de Él. El enemigo no puede desviarte, no puede sacarte, porque tú estás viviendo su palabra, porque tú estás firme en su palabra, porque tú estás obedeciendo y siguiendo a Cristo para ser cada día más como Él. Así que esa es la invitación que el Señor hoy te hace en esta mañana. Él te dice, ven, sígueme, porque en mí vas a poder encontrar esa plenitud de gozo, ese gozo que el mundo no da, pero que Cristo sí puede dar. Oremos. Amado, hermoso y precioso Padre, te damos las gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y verdadero. Hoy, Padre, yo quiero orar, Señor, para que seas tú guiando a cada persona que vio, Señor, y que está viendo este mensaje. Puedas tú, Señor, guiarle, motivarle a seguirte a ti. Puedas tú darle esa convicción que tanto necesitan, Señor, para saber, Padre, que tú eres ese camino, que tú eres esa verdad, que tú eres esa vida, Señor. Tú nos perdonas, Señor. Tú has dado la vida de tu Hijo para que tengamos un futuro y una esperanza, Señor. Y yo hoy quiero pedirte, Padre, que seas tú trayendo esa esperanza a cada persona que está viendo. Que hoy, Padre, pueda ser un domingo de decisiones, Señor. Que hoy, Padre, muchos puedan comenzar a seguirte, y aquellos que ya te siguen, sigan firmes en tu propósito y en tu verdad. Guárdanos, Señor, siempre. Permítenos siempre discernir aquello que proviene de ti, de lo que no proviene de ti, Señor. Permítenos siempre mantenernos alerta, que tú seas el centro de nuestra vida, que tú seas el único a quien sigamos, Padre Celestial, y que cada día podamos alcanzar, Señor, esa plenitud de Cristo, que cada día podamos ser más como Cristo, Señor, y disfrutar, Señor, de esas bendiciones espirituales, de esas bendiciones, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos que ha visto, Señor, esta transmisión. Oh Padre, que esta semana que está por venir, que este mes que está, Señor, por iniciar, sea un mes de gran bendición, Señor. Sea un mes en el cual ellos puedan crecer cada día más espiritualmente y avanzar hacia tu voluntad en Cristo Jesús. Amén y amén. Si te ha gustado
esta predicación. Si Dios ha hablado a tu vida, nos encantaría saber qué Dios ha hablado, cómo Dios ha impactado tu vida a través de este mensaje. Puedes dejárnoslo ahí en los comentarios. También puedes compartirlo con tus amigos, con tus familiares, con aquellas personas que tú sabes que necesitan y que tú sientes que necesitan oír este mensaje. Recuerda darle me gusta y seguirnos en todos nuestros canales. Bendiciones y hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Si este mensaje ha edificado tu vida, te invito a que lo compartas y nos sigas en nuestras redes sociales y adquieras más conocimiento de la palabra de Dios.